Me gustaría iniciar con este segundo tema que habíamos planteado, pues el acoso tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral, pues a ciudadanos y ciudadanas, y particularmente con filiación con Morena, sean legisladores, legisladoras o periodistas o activistas simpatizantes de Morena que tienen un acoso, citatorios y demás. Entrevistamos hace unos días al consejero Faz y ahí él nos reveló unos textos, por ejemplo, del tribunal, citatorios, que verdaderamente sorprendió muchísimo. Uno tenía hasta que contenerme para decir que no se, intentar que no se me notara tanto, y aún así me dicen, ay, Ernesto, pues si te notaba todo. ¿Qué decir, Luis Miguel Carriedo? ¿Qué está pasando ahí? Y particularmente, ¿cómo se puede defender la ciudadanía frente a una situación así? Sí, bueno, escuché la entrevista y he seguido el caso, particularmente el de Andrea Chávez, el de Alina Duarte, y sí me parece que está desaseado la manera en la que se están aplicando. Hay reglas que sí permiten efectivamente hacer requerimientos, pero me parece totalmente desproporcionado incluso esto que leían de la sala regional pidiendo que si no les dicen quién tiene la cuenta, vayan con la Guardia Nacional y con la Policía Cibernética. Me parece totalmente desproporcionado. Ahora, hay tres elementos muy brevemente que es importante considerar. Cualquiera puede presentar quejas y hay quejas que tienen en el INE, pero no cualquier queja se acepta. Existe en la ley electoral, en el reglamento de quejas y denuncias del INE y en el reglamento de quejas y denuncias por violencia política en razón de género, que es un reglamento especial para ese tema, que por ejemplo es el caso de la diputada Chávez, la posibilidad de desechar quejas frívolas, quejas que son notoriamente improcedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si el INE le da entrada a la queja, no está pronunciándose a favor o en contra, pero ya está detonando el procedimiento. Si puedes poner esa imagen, que es a la que se está refiriendo Luis Miguel, por favor, Leonardo. Sí, adelante. Ese artículo, exactamente ese artículo está en el reglamento de quejas y denuncias por violencia de género, del procedimiento sancionador para la violencia de género. Es decir, sí existen instrumentos legales y reglamentarios para que el INE deseche las quejas, ni siquiera las arranque. Claro, llega alguien, dice, oye, están generando violencia, pues lees el tuit de la diputada Andrea Chávez y es notorio que no procede. Así lo determinó la propia comisión de quejas del INE, que es una segunda instancia. Pero yo creo que el área jurídica pues también tiene en esas tipo de quejas, pues no seguir, no abrir ese tipo de trámites. Yo creo que el caso, por ejemplo, de Andrea Chávez muy probablemente se caiga en el tribunal, pero es notoriamente una queja que no coincide con el tema de violencia política de género. La sala regional dice que sí, y fíjate cómo contrasta que hace unos días la sala superior, es decir, el máximo árbitro electoral, otra queja de violencia política de género, que es la de Gabriel Cuadri, que ahí sí es claramente un acto de violencia política en razón de género, que así lo ha determinado el tribunal. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esa sanción? Pues que te vas a un registro en donde ya no puedes ser candidata o candidato. Y le pusieron 3 años a Cuadri y la sala superior parece que está regateando y diciendo, bájale más, bájale unos meses, revisa la sanción, y así le ha estado regresando. Entonces, ¿qué se genera? Se genera la idea de que se utiliza la ley como un mecanismo efectivamente de acoso, pero alguien lo deja pasar. Sí existe, eso es importante decirlo, sí existe la legitimidad para poder hacer requerimientos. Pongo a tuiteros, pongo un caso, el caso del Partido Verde, en donde hay propaganda ilegal, esa sería la falta. Hay propaganda ilegal de influencers que dicen que de forma espontánea y en uso de libertad de expresión estaban violando la veda. Después ellos mismos reconocieron varios que les habían pagado por hacer propaganda. Ahí se justifica admitir una queja y hacer estas diligencias. Pero cuando es notoriamente improcedente,
pues me parece que sí hay esta impresión en la sociedad y contrasta de que dices, bueno, pues entonces o hay torpeza o hay mala fe. Dentro de las causales para desechar, Luis Miguel, una queja, el numeral 2 del artículo 22 dice, el punto 1 del numeral 2, se va a desechar una queja cuando la denuncia sea notoriamente frívola e improcedente. Y en el caso de las que se han presentado, al menos las que se han hecho públicas, entrarían en esta característica. Y me llama la atención esta parte que tú mencionas y creo que por ahí deberíamos también enfocar la mirada. Alguien dejó pasar este tipo de situaciones, porque quejas puede haber todos los días, pero ¿por qué algunas sí y otras no? Y a mí me parece que ese es el tema. ¿En quién recaería la responsabilidad en términos orgánicos, es decir, en administrativos? ¿De quién? ¿De quién? ¿El cargo de quién? ¿A cargo de quién? ¿De qué área del INE, por ejemplo, está este punto el que de aceptar una denuncia de esta manera y la dejó pasar y la envió? Consejeros, una área administrativa, es el tribunal directamente. ¿Hay nombres, hay apellidos, Luis Miguel? Sí, bueno, entran muchas quejas. Las quejas es la unidad técnica de lo contencioso. Las direcciones del INE dependen de Lorenzo Córdoba como presidente del instituto, y hay instancias de, por ejemplo, la comisión de quejas. Esa está integrada por consejeras y consejeros y se van rotando, y luego está el tribunal. En este caso, por ejemplo, el INE habría que diferenciar. Le admitió el área ejecutiva, es decir, un área que depende, no le mandan todo a Lorenzo a decirle, llegó tal queja, pero sí lo deberían de hacer en algunos casos, pero eso es su responsabilidad directa, digamos, a la estructura ejecutiva y la unidad de lo contencioso, ¿no? Déjame detenerme aquí, Luis Miguel, perdón. Sí, esta queja, obviamente, la que ha dado motivo a este escándalo, por la misma característica y las consecuencias políticas que tendría, la tuvo que haber revisado Lorenzo Córdoba, porque es su área directa de responsabilidad, entiendo, y si no lo hizo, pues es otra historia. Pero entonces ahí sí habría una responsabilidad directa en términos administrativos, legales también, del consejero presidente para este escándalo que hemos visto, ¿no? ¿Sí lo entiendo así? ¿Sí está bien? Sí, o sea, es el área esa área depende de la presidencia, del área ejecutiva de Lorenzo Córdoba. ¿La tuvo que haber revisado? Yo creo que sí, por lo menos una llamada, oye, aquí hay una queja rara, yo creo que sí, pero ellos dirán, bueno, llegan cientos de quejas y el director pues recibió, dijo a ver las pruebas, lo que hay, y se lo mandó a la comisión de quejas, pero ahí ya le está dando trámite. La comisión de quejas, el caso concreto de Andrea Chávez, es el mismo INE, dijo, no, pues esto no procede y lo desecha. No lo desecha, hace el cual dice, no proceden medidas cautelares, pero tiene que seguir con la investigación. ¿Qué es esto de las medidas cautelares? Cuando tú presentas una queja, si la admite el INE, hay que investigarla. Y en lo que termina la investigación, la comisión de quejas puede decir, que eso todavía no significa que tenga razón o no la queja, puede decir, baja el tweet, detén el acto, baja el spot, en lo que termina la investigación, de manera cautelar, le mando la investigación a la sala regional del tribunal y ya la sala regional dice, sí es una falta, ya revisé el expediente y está mal. Esa es la secuencia. Primero, ¿admites o no admites? Ya que admitiste, que obviamente eso es una responsabilidad del INE, llega a la comisión de quejas, también responsabilidad del INE, puede decir, no hay medidas cautelares, y en ese caso, por ejemplo, el tribunal le dijo, no, sí tienes que investigar más, tienes que hacer más diligencias y seguir, y ya al final la sala regional dijo, por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez, que sí era violencia, pero eso todavía se puede impugnar a sala superior. Entonces, el modelo institucional, como están las reglas, pues te tienes que defender ante el tribunal de las acciones del INE. Ida y vuelta. Si el INE hubiera desechado, pues la persona que se quejó pudo haber ido al tribunal a decir, oye, me están desechando. La ley ahí está para interpretar y para interpretar también con cierta, pues, lo acabas de leer, pues si son improcedentes las quejas o son frívolas, pues eso es. Ellos dirán que el criterio que ha seguido el tribunal muchas veces para tomar en cuenta una queja frívola es que sea una nota periodística la que esté detrás. Bueno, pues si llevas un tuit, o sea, y no solamente eso, sino está el otro apartado que dice las notoriamente improcedentes. Entonces yo sí creo que estamos entre una situación en donde se genera la impresión de que cuando hay necesidad de decidir, ¿le entro al tema o no? Pues dices, igual no es procedente, pero dejo que corra.
Y eso creo que es un terreno muy riesgoso, además porque sí genera contrastes. Yo decía lo de Cuadri. Miren la sala superior, en este caso, la máxima sala del tribunal, pidiendo que le rebajen la falta, ya que le detectaron, ya que quedó acreditada la violencia de género. Yo creo que la autoridad tiene que ser consistente, y en estos casos tan emblemáticos que le van a generar un desgaste público notorio, pues sí, por lo menos que el director le hable a Lorenzo Córdoba y le diga, oye, fíjate que llegó una queja que tiene estas características, no procede y estoy pensando que lo correcto es desecharla, ¿no? Si no es así, pues se genera la idea de que hay o torpeza o mala fe. Si te hace un requerimiento, puedes impugnar incluso el requerimiento. Todas las acciones del INE. Ahora, voy a la que sigue. ¿Cómo funciona? Yo ahorita estoy hablando, alguien considera que ejerzo violencia de género en mis expresiones, va y presenta una queja ante el INE. Llega al INE y la unidad de lo contencioso, que es el INE, es el aparato ejecutivo del INE, tiene que recibir la queja, ver que cumpla los requisitos y ya sea admitirla o desecharla. Tiene que investigar, hace diligencias preliminares para ver si hay elementos o no, si cumple los requisitos y la puede desechar. Esa es una primera etapa que es universo INE. Si la da trámite, la tiene entonces que investigar. ¿Y qué implica investigar? Pues si la queja es, por ejemplo, en el caso de Alina Duarte, veía que es que eventual uso de recursos públicos, por ejemplo, y demás, pues va a tener que preguntarle a las instancias, oye, tú diste dinero, esto lo pagaste tú, el dominio, tiene que hacer toda esa investigación y mandársela al tribunal. Pero es un exceso, tiene que actuar con proporcionalidad. Si no existen indicios de que esa eventual falta, por ejemplo, que se usaron recursos públicos para promover la revocación o la consulta popular en el caso de la llamada juicio expresidentes. Si no existen indicios, es una desproporción detonar el mecanismo para ir a buscarlos, buscando hasta la Guardia Nacional. Es una desproporción porque en el camino genera actos de molestia.